Recuerdo cuando hace cosa de un año aproximadamente, Donald Trump se presentaba a las elecciones primarias del Partido Republicano. En aquel momento nadie se lo tomó en serio. Todo el mundo pensaba que en cosa de una semana o así, pues directamente quedaría eliminado y que la cosa pasaría como una simple curiosidad. Cuando Donald Trump ganó las primarias de su partido, empezó una campaña electoral que parecía una pesadilla, llena de insultos, llena de misoginia, llena de xenofobia, pero la que el establishment americano y los grandes medios de comunicación se empeñaban en insistir que sería una pesadilla con final feliz. ¿Por qué? Porque Hillary Clinton al final arrasaría. Hace 3 días, Donald Trump ha sido investido presidente de los Estados Unidos. Desde que ganó las elecciones, las reacciones fueron muy diversas por parte de todos los líderes políticos y por parte de todos los focos de influencia mediática. A mí, sin duda, las que más me preocupan son aquellas posiciones indiferentes. Los que dicen que Donald Trump no es tan malo, ni que tampoco va a poder hacer ni la mitad de cosas que ha prometido. En Unir Piezas no queremos quedarnos callados, no queremos quedarnos de brazos cruzados. Queremos tomar partido, y por eso hoy vamos a estudiar el fenómeno Trump. Vamos a ver las repercusiones que tiene, y sobre todo, vamos a ver qué respuesta podemos plantear como ciudadanos europeos. Bienvenidos a Unir Piezas. Me acompañan hoy Raúl Peña, militante de Podemos Madrid. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a vosotros. Bienvenido a Unir Piezas. Y Antumi Toasalle, historiador, africanista. Gracias por acompañarme y bienvenido a Unir Piezas. Muchas gracias. La verdad es que os confieso que estoy bastante preocupado por el tema de Trump. No me pilla mucho por sorpresa, pero sí que me preocupa mucho lo que comentaba antes de las reacciones de los líderes internacionales, de lo que está pasando en el mundo, de lo que puede pasar. Veo en general demasiada indiferencia y quiero hablar de muchos temas con vosotros sobre esto. Pero lo primero me gustaría entender mejor y que hablásemos un poco de qué es lo que estaba pasando antes en Estados Unidos para que hayamos llegado hasta este punto. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? ¿Cómo podríamos explicar el fenómeno Trump? Pues yo creo, Javier, que hay muchas causas locales concretas de Estados Unidos, ¿no?, que podemos desgranar y que de hecho pues iremos un poco desgranando a lo largo del programa, ¿no? Pero creo que no es un fenómeno local, desde luego, es un fenómeno global y además es un fenómeno del que no se puede dar una explicación corta, ni sobre todo local, ¿no? Yo creo que Trump en sí no es un problema. Entendámonos, claro que creo que es un problema, pero creo que principalmente lo que es Trump es el síntoma de un problema mucho mayor, ¿no?, que escapa a Estados Unidos. Es más, de hecho, cosas desgraciadamente muy parecidas tenemos ocasión de verlas también en Europa. Es inevitable pensar primero en el referente de Marine Le Pen en Francia, pero por supuesto también en Austria y el auge de la extrema derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de las cuestiones de las excentricidades concretas de Estados Unidos que han alimentado que esto se produzca, el fenómeno para mí es global, desde luego, tiene una explicación global, no concreta de Estados Unidos, ¿no? Claro, entendemos que hay una crisis mundial de la democracia parlamentaria que afecta en Estados Unidos, como comentas, que afecta en Europa. Estamos ante un momento en el que además creo que las políticas neoliberales han fracasado. Y han fracasado en todo el mundo porque siempre han querido ser globales. Y me sorprende también, hablaremos también de esto más adelante, que en aquellos países donde más ha fracasado el neoliberalismo, como puede ser en España, se siga apoyando partidos neoliberales, ¿no? Y que a raíz de eso muchos países planteen respuestas que son xenófobas. Pero voy con tu opinión, Antumi. ¿Qué pasa en Estados Unidos para llegar a este punto? ¿Cómo explicamos el fenómeno Trump? Bueno, generalmente cuando se produce un movimiento centrípeto, luego como reacción hay un movimiento opuesto, ¿no? En la política en general siempre hay un movimiento de péndulo en las cuestiones políticas. Entonces, de ahí la prevalencia del bipartidismo en el mundo prácticamente, ¿no? Sí. Que es que ese movimiento es casi natural, ¿no? En el caso de Donald Trump concretamente, aparte de lo que ha dicho el compañero, que tiene mucha razón, hay otros factores que yo considero que son clave, y es que aunque se dice que la democracia estadounidense es la más antigua, que ha probado su valía a lo largo de los siglos, etcétera, hay mecanismos en los que falla. Por ejemplo, la representatividad indirecta. O sea, una persona puede tener más votos y perder en Estados Unidos. Sí. Luego, con muy pocos votos puede ser presidente.
Esto es lo que ha pasado con Trump, porque en realidad no ha alcanzado el 20% de la población realmente que la ha votado, ¿no? ¿Tú crees entonces, Antumi, que no es tanto una cosa de aceptación popular, sino que el sistema no ha representado bien a las diferentes clases sociales que hay en Estados Unidos y que de alguna manera se produce un desajuste entre el candidato elegido y la voluntad popular? Efectivamente, mira, en los momentos que hay fragmentación de opciones, entonces cuando pueden ser estos candidatos extraños. Es lo que pasó en la Alemania con el advenimiento de Hitler. O sea, estos sistemas en los que un candidato muy minoritario puede llegar a ser presidente son muy peligrosos, y muchos países se dotaron de sistemas de doble vuelta, de una serie de mecanismos institucionales para evitar este tipo de situaciones, que luego lamentablemente también tienen un efecto negativo, y es que no da pie a la sorpresa política, claro. Obviamente, o sea, al final siempre ganan los de siempre, pero tiene ese otro componente de seguridad que impide pues que un iluminado, ¿verdad? Con una proporción bastante baja del electorado, porque realmente se ha ganado ha sido por los pelos, como se dice, ¿no? Y contra una candidata que se le oponía que era muy mala candidata, porque hay que saberlo también, ¿no? Que Hillary Clinton realmente tenía muchos puntos en contra como candidata, ¿no? Y aún así, pues es presidente. ¿Y por qué? Pues porque el sistema electoral no está... Hay que hacer unos ajustes ahí, y cuidado, porque esto a lo mejor en Europa probablemente tenemos que hacerlo en un futuro, ¿no? Sí, hablamos mucho de crisis mundial, lo comentaba antes también Raúl, crisis de las políticas neoliberales, muchísimos problemas, ¿no?, que están afectando la representatividad política. Yo pregunto, ¿cuál hubiera sido una propuesta o cuáles hubieran sido unas propuestas políticas que realmente garantizasen la regeneración democrática, que garantizasen hablar de derechos sociales sin tener que recurrir a la xenofobia? Si es que no quiero retrotraerme a la socialdemocracia ni ensalzarla necesariamente en exceso, pero entronco con lo que estábamos hablando antes, ¿no? y sobre la crisis mundial de los sistemas democráticos parlamentarios, ¿no? Todo esto arranca, es decir, hay que remontarse, parece raro tener que remontarse tan atrás, ¿no?, pero hay que remontarse prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial para entender parte de lo que está pasando ahora, ¿no?, y de cómo está pasando, ¿no? Durante décadas, durante toda la segunda mitad del siglo XX, la geopolítica mundial se estructuró a partir de dos grandes bloques antagónicos y autodefinidos como antagónicos, que se hacían mutuamente de contrapeso. Uno de esos dos bloques, y no se trata de ensalzar que fuera ni bueno ni malo, sino el efecto de contrapeso que respecto al otro hacía, ¿no?, desapareció en el año 1989 y nadie ocupó ese nicho. Es decir, lo que antiguamente se podía decir que era la socialdemocracia, el estado del bienestar más clásico, o las opciones socialistas, dentro de la gran variedad que hay dentro de las opciones socialistas y la gran variedad que hay dentro de la socialdemocracia, pues se enfrentaban y se contrapesaban mutuamente, ¿no? Al desaparecer una de ellas, el mundo se quedó un poco huérfano de ese conflicto, y la opción que existía, que se oponía al socialismo, que era, ya no lo insisto, es una generalidad, pero vamos, la socialdemocracia, pues fue mutando y fue siendo cada vez menos social y cada vez menos democrática, hasta convertirse en lo que hoy en día llamamos liberalismo, ¿no? El liberalismo a ultranza, que se trata, bueno, pues yo creo que todos lo conocemos, ¿no?, pero un individualismo a ultranza, donde es la ley de la selva y la ley del más fuerte, ¿no?, y cada uno, según sus fuerzas, pues tira para adelante, y basado meramente en el individuo, ¿no? No es como el casual que por esa época aproximadamente, y un poco antes de esa época, pues existieran Margaret Thatcher, Ronald Reagan, que fueron los auténticos paladines en su día de lo que hoy tenemos como liberalismo, luego la tercera vía de Tony Blair, etcétera, etcétera. Es decir, al desaparecer ese contrapeso que impedía que los sistemas socialdemócratas fueran más allá, pues el mundo se quedó con una única ideología que fue mutando en el liberalismo, que es lo que nos ha llevado a esto. Cuando tú dices que las políticas liberales han fracasado, en realidad yo no estoy de acuerdo contigo. Eso te iba a decir yo también. Que han triunfado extraordinariamente. O sea, pero han fracasado en el sentido estrictamente social. Vemos que hay desigualdad, vemos que además han arruinado la economía de muchísimos países. El liberalismo lo ha hecho mal, y es una cosa que creo que tendríamos que haber asumido en el año 2008. Lo ha hecho mal desde la perspectiva social, en Estados desde Unidos la perspectiva de la economía de los países, desde la perspectiva de los individuos no ha funcionado mal. Ha funcionado perfectamente para sus objetivos, para lo que querías. Es decir, si uno coge los escritos de Milton Friedman de la Escuela de Chicago y va viendo que tiene algo, dice, bueno, pues esto no solamente no ha fracasado, ha logrado exactamente lo que quería. Concretamente en Estados Unidos, reacción. ¿Dónde más? Porque si te fijas, las políticas de Obama en realidad han estabilizado la situación y no han supuesto una revolución social, ni muchísimo menos. Sí, pero vemos, ya nos hubiera gustado mucho, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de Europa.
Yo creo que el caso de Europa es el típico ejemplo en el que sí que se ve que las políticas neoliberales no solamente han fracasado desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista de proyecto común. El proyecto europeo, por ejemplo, que era un proyecto bastante prometedor y que nos vendió en su momento el neoliberalismo, de alguna manera se está fragmentando, de alguna manera se está rompiendo, desgraciadamente más desde el nacionalismo xenófobo que desde una respuesta que sea realmente progresista y que hable de regeneración democrática y de derechos sociales. Pero creo que esto solamente se puede entender como un fracaso de la política neoliberal desde todos sus ámbitos, no solamente desde el ámbito más personal, sino también desde el ámbito económico y desde el ámbito político. Si no, creo que la Unión Europea hoy en día sería un proyecto como mínimo más cohesionado, como mínimo, y como máximo que garantizase una prosperidad a los ciudadanos que no garantiza. Bueno, creo, Javier, que tenemos una diferencia de matiz y de semántica. Es decir, vamos a cambiarlo por yo creo que tú crees, aparentemente, que el relato que se nos hizo de lo que era, de las cosas buenas que tenía el liberalismo y lo que éste iba a traer, ha fracasado estrepitosamente. Lo que había de verdad detrás del liberalismo, y lo que en esencia quiere decir que es la ley de más fuerte, el que más tenga, más va a poder, con perdón voy a decir una expresión fea, pero me gusta utilizar, cada perro que se lama su pijo, cada cual ya se la componga, y tú tira para adelante, que la sociedad, y aquí nada de colectividad ni de sociedad. Eso, que es lo que realmente propugna el liberalismo, ha triunfado, vamos que se ha triunfado. La parte de relato con la que se vestía el liberalismo, de bueno, habrá libre mercado, todos tendremos más, habrá más productividad, todos viviremos mejor, claro, por supuesto que esa parte ha fracasado. Y aquí volvemos al fenómeno Trump, al fenómeno Le Pen. Es decir, cuando eso ha fracasado y las capas que más sufren esto, que normalmente son las capas más empobrecidas y las capas sociales que menos posibilidades tienen, porque es lo que tiene la ley de más fuerte, ¿no? Quien más tiene, más consigue, más autoperpetúa, que menos tiene, peor le va. Son precisamente las que lo están pasando mal, las que están sufriendo. Y cuando han ido a buscar una respuesta, decir, bueno, ¿quién me da respuesta para salir de esto?, no han encontrado ninguna respuesta válida, porque la antigua socialdemocracia está absolutamente extinta, ¿no? Es que hay un tema en la construcción de los grandes imperios, que es una cosa antigua, ahora viene el tostón de historiador, pero todo se construye en base a un enemigo. Tú necesitas, cierto, para mantener una maquinaria tan grande y tan pesada, cierto, y sobre todo una maquinaria como la estadounidense, que necesita también mucha inversión en lo militar, tú tienes que crear un enemigo. Entonces, muy poca gente se acuerda ahora, pero a finales de los 80, cuando cayó el bloque soviético, apareció el enemigo, un enemigo que resultó ser de risa, que eran las drogas. Y entonces hubo una gran campaña internacional por acabar la guerra contra las drogas. Pero luego se reveló que eso no. Entonces luego apareció lo que se llama el choque de civilización. Y ahí ya parecía que había más miga, ¿no? Más por donde tirar, ¿no? Y de ahí un poquito lo de Trump, porque en realidad, a nivel de crisis económica, Estados Unidos ha salido bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? A mí, ya te digo que ya me gustaría a mí poder decir que el liberalismo ha fracasado, pero concretamente en Estados Unidos, dentro de sus parámetros, toda la ilusión meritocrática y todo ese tipo de instituciones están a la orden del día y siguen intactas. Lo que ha pasado es que el público americano se ha quedado sin enemigos. Es un poco lo que has comentado tú antes del bloque soviético. Y entonces, ¿qué enemigo? ¿A qué vamos a acudir? Vamos a acudir al Islam, vamos a acudir a la inmigración, ese tipo de peligro, ¿no? Los miedos ancestrales, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero siempre hace falta, para animar la política, cuando no es una política racional, porque es una política de emociones, pues hace falta un enemigo, un miedo, algo así. Claro, vosotros dais entonces un poco por sentado que no se podría haber construido una alternativa en Estados Unidos que no fuese la de generar un enemigo. ¿Podríamos haber hecho política, o se podría haber construido una alternativa hablando únicamente de derechos sociales, tal y como intentó hacer Bernie Sanders, que era un candidato alternativo a la candidatura de Hillary Clinton, que además me gustaría hablar de él, ¿no? Y explicar sobre todo su fracaso en las elecciones primarias del Partido Demócrata? ¿Qué pasa? Yo creo que no se hubiera podido. Yo creo que no se hubiera podido, porque esto no es una cuestión que se construya ni en un día, ni en 2 días, ni en 3, ¿no? La sociedad norteamericana es tal el nivel de hegemonía cultural, o sea, el nivel de satanización que tiene allí, no digo la palabra comunismo, sino siquiera la palabra socialismo, ¿no? Sí. O sea, es tal el nivel de satanización que tiene, que cualquier cosa que huela un poco a colectividad, a público, etcétera, etcétera, no, vamos, lo tiene absolutamente todo en contra. No digo que hubiera sido imposible, yo creo que hubiera sido extremadamente difícil, y de hecho en el caso de Bernie Sanders pues no ha podido ser. Yo creo que Estados Unidos es una sociedad que no está madura, por decirlo así, o que le falta bastante tiempo,
o algo de tiempo, no sé si bastante, porque todos los ciclos van disparados. Muchísimo, porque realmente eso es como el coco ahí en Estados Unidos, está inserto en la mente colectiva, entonces un Bernie Sanders nunca puede pasar de un umbral de votos a menos que haya una catástrofe nacional, ¿no? Pero fue más una cuestión fíjate, social, yo creo que el mayor problema ha sido el mal candidato que ha tenido el Partido Demócrata, porque es un muy mal candidato, además una candidata con muchos problemas que para la mentalidad norteamericana son muy graves, como el tema de la seguridad nacional, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego también una candidata que las propias mujeres no apoyaban, porque dado el comportamiento que había tenido en relación a lo sucedido con su marido, pues tampoco es que se le vea a una mujer con que no ¿verdad? representaba el feminismo, no representa el feminismo. Entonces era una candidata bastante pésima y ya lo hizo bastante bien teniendo en cuenta. O sea, yo lo que quiero decir es que ahí hubo un error de cálculo bastante importante, ¿eh? O sea, si hubieran elegido por ejemplo Joe Biden o no sé, algún otro candidato, hombre, quizás hubiera sido muy temerario una Michelle Obama, 2 veces, ¿verdad? Mujer afroamericana, ya hubiera sido muy temerario, hablando ahora pero de otra historia, ¿no? Estamos hablando del político en Estados Unidos con mayor aceptación en la población, el 45% de la población. Claro que a lo mejor porque no es candidata, porque eso también influye, ¿no? Sí. Pero eligieron muy mal eligiendo esta sí, hombre, yo creo que es un equivalente a que si se produce una situación así en España y se quiere frenar a Donald Trump, se presente, por ejemplo, Soraya, ¿no? La vicepresidenta Soraya como candidata en lugar, bueno, pues ponemos a Soraya y seguro que eso puede contener de alguna manera las políticas. Añádele una torpeza a nivel de seguridad nacional, añádele esto y bueno, ya. Sí, que bueno, que Soraya tampoco se quedaría corta, ¿no? En trayectoria política. Volviendo a lo que preguntabas, Javier, de Estados Unidos, ¿no? Y por ampliar un poco más la explicación y rotando sobre lo mismo que comentaban tú, ¿no? Es que la solución allí, en el sistema político estadounidense y tal y como es la sociedad estadounidense, no se tiene que buscar en un outsider como Sanders, ¿no? Tenemos mucha tendencia a hacer un traslado de las posiciones ideológicas típicas que hay en Europa a Estados Unidos, ¿no? Y al igual que las palabras tienen desplazamientos semánticos, en este caso con la política estadounidense pasa igual. Es decir, lo que nosotros ahí entendemos por la izquierda, que son los demócratas, son como la derecha de aquí. Y lo que allí se entiende por derecha, que son los republicanos, pues mucho más a la derecha todavía, ¿no? Entonces, un candidato como Bernie Sanders, que en algunas ocasiones se ha identificado con opciones como puedan ser Podemos o como otro tipo de opciones, es algo que le pilla a día de hoy muy lejos a la sociedad estadounidense. Otra cosa es que se hubiera podido encontrar un candidato o una candidata dentro del Partido Demócrata que hubiera resultado muy rupturista para lo que es el Partido Demócrata, como en su día fue el propio Obama, de hecho, ¿no? Pero a día de hoy intentar buscar una opción fuera de los dos grandes partidos y dentro del Zeitgeist general de los dos grandes partidos, la sociedad estadounidense no se rige por eso. Hay que hacer mucho trabajo de campo, preparar mucho más el terreno, y sobre todo construir un estado de bienestar también, y construir un estado de bienestar. En Estados Unidos el concepto de estado de bienestar no existe. Que es cierto que los europeos, aunque en España por ejemplo lo quieren liquidar, ¿no? Y en muchos países de Europa también está siendo cuestionado, en parte por culpa de las políticas neoliberales, pero creo que en Europa por ejemplo no seríamos capaces de entender que no hubiera un sistema sanitario público, o que si una persona realmente tiene un accidente grave no recibiría atención sanitaria si no se la puede pagar. Es decir, es un concepto, Estados Unidos, desde luego, es un concepto en disputa. Desde luego el liberalismo hace todo lo que puede por disputarlo y cosas que hace 10 años nada más, 10 años, no digo hace 30, hace 10 años nos parecían impensables, hoy suceden constantemente, ¿no? Es esto, las cosas cambian muy rápido. Yo que tengo algunos añitos, yo recuerdo en mi infancia ver gente morir en la puerta de los hospitales en España. Claro. Esto pasaba, había mujeres embarazadas morían en la puerta de los hospitales, no las atendían porque no estaban cubiertas por la seguridad social. Esto sucedía en este país, y estaba hasta cierto punto normalizado, ¿no? O sea que cuidado, las ideologías pueden hacer cambiar la sociedad rápidamente. Totalmente. En menos de una generación se puede cambiar completamente la mentalidad social. Pero creo que afortunadamente en Europa todavía mantenemos estos valores. Me gustaría comentar ahora cómo creéis que va a evolucionar Estados Unidos, ¿no? Es decir, siempre se repite mucho una idea de la que además yo no estoy para nada a favor, ¿no? Y es la idea de que Trump no va a poder aplicar la mayor parte de su programa. Dicen que en fin, que no pasa nada, que todo han sido promesas vacías en época de campaña electoral, pero que bueno, que al fin y al cabo tampoco es tan problemático, ¿no? Porque va a llegar allí, le van a atar las manos y le van a decir: oye Trump, o haces el programa de la mano invisible que te estamos ofreciendo, o olvídate de la presidencia estadounidense, ¿no? Me llegaban a decir incluso que Trump se presentaba a la presidencia de los Estados Unidos no porque quisiera gobernar,
no porque le interesase tener el gobierno, sino por una cuestión de prestigio personal, de poder decir, vale, tengo todo a mi disposición, soy un hombre poderoso, he conseguido perpetuar de alguna manera el nombre de mi familia. Pero yo os pregunto, vamos a ponernos en el lugar de que Trump va a aplicar su programa, que yo creo que de hecho lo va a aplicar. ¿Cómo va a repercutir a rasgos generales la economía mundial y cómo va a repercutir la estabilidad mundial? Vamos a ver un mundo en el que las armas no están reguladas, ya estaban poco reguladas hasta ahora. Vamos a ver un mundo en el que la industria farmacéutica puede campar a sus anchas perfectamente. Vamos a ver un mundo mucho más disgregado, mucho más, con unas políticas mucho más proteccionistas. ¿Cómo creéis que va a afectar en rasgos generales, Raúl? Qué de cosas, ¿no? Hay muchas preguntas dentro de esa pregunta, ¿no? Y voy a intentar ir más o menos cronológicamente por como las has planteado, ¿no? Y lo primero es hasta qué punto va a poder llevar adelante su programa Donald Trump o no va a poder llevarlo, ¿no? Yo tengo que decir que no estoy totalmente de acuerdo contigo, pero luego te pongo el matiz, ¿no? Yo creo que hay una buena parte de su programa que no va a poder llevar a cabo, ¿no? Y esto entronca con el sistema político, con el sistema electoral estadounidense, ¿no? Y con toda su arquitectura constitucional, que yo, a diferencia de Antumi, la admiro mucho y a mí me gusta mucho. Yo sí creo que traslada muy bien la voluntad popular. O sea, el sistema estadounidense es un sistema político lleno de check and balance y de contrapesos en todos los lados, ¿no? Todo esto nace de la forma en la que nació su nación, ¿no? Con un poder omnímodo del rey Jorge que querían evitar, con lo cual hicieron todo lo posible para intentar desligar el poder todo lo que pudieran, ¿no? Y bueno, esto tiene su parte buena y tiene su parte mala. ¿Cuál es la parte mala? Bueno, pues que es un sistema político profundamente conservador. Profundamente conservador. Es muy difícil cambiar cosas de calado, pero es difícil cambiar cosas de calado para un lado y para el otro, para cualquier lado, ¿no? Porque realmente el presidente de Estados Unidos tiene muchísimo menos poder del que nosotros pensamos que tiene, ¿no? Desde el punto de vista, o sea, cuando en tiempos de guerra, cuando es comandante en jefe, tiene un poder omnímodo, total y absoluto, pero en tiempo de paz tiene las manos muy atadas por el Congreso y por el Senado. ¿Quiere decir esto que no va a hacer daño? O que no, yo creo que puede hacer muchísimo daño a la presidencia de Donald Trump, muchísimo, pero no necesaria y directamente por las leyes que pueda sacar o que pueda dejar de sacar, porque para empezar el señor Trump no puede sacar ninguna ley. Las tiene que sacar el Congreso y el Senado, ¿no? Congreso y Senado que no le va a resultar nada fácil controlar y que además dentro de apenas 2 años están en elecciones, los midterms famosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por si acaso luego está el Constitucional, que allí tiene absoluto poder omnímodo, porque además los miembros son de por vida, hasta que se caen muertos de la silla para que nadie pueda precisamente influenciarles. Y desde el punto de vista legislativo, de acciones o de medidas concretas, pues no creo que vaya a sacar tantas que vayan a ser demasiado nocivas y escandalosas. Ahora bien, el daño que va a hacer, tanto desde el punto de vista de la hegemonía cultural, de las muchas cosas que sí puede hacer, bueno, eso va a ser un daño tremendo, tremendo, porque ayuda a normalizar y a dar carta de naturaleza y de normalidad dentro de una sociedad, cosas que a nosotros nos parecen aberrantes, ¿no? Sí, totalmente. Y eso sí luego influye en quienes eligen a los legisladores, quienes eligen a los congresistas, a los senadores y a las leyes que esos hagan. Es decir, no se puede minimizar, ¿no? Ni siquiera por omisión se puede decir, bueno, no va a ser para tanto. No, va a ser para tanto y para más. Es un drama, para tanto y para más. Pero no necesariamente como pensamos aquí en Europa que pueda hacer Rajoy en España porque va a sacar esta ley o aquella ley, ¿no? No. Esto se mueve en un terreno mucho más grande, porque una ley, a fin de cuentas, si ese fuera el caso, te hace una ley aberrante, te va a durar 4 años. Dentro de 4 años va a llegar alguien más normal por el efecto rebote y el efecto pendular de la aberración que ha hecho y se quita. No, es que el daño que puede hacer puede ser mucho más grave, porque estamos hablando de la psique y de la mente del votante y de la conciencia social de muchas generaciones, ¿no? Es lo que comentas tú. Una ley se deroga, una ley se olvida, excepto cuando se queda grabada en el corazón de la gente. Efectivamente. Antumi, 5 minutillos rápido antes de que hagamos una pausa. ¿Cómo valoras tú la situación? ¿Cómo crees que yo lo valoro en la misma línea que él, ¿no? A mí me parece que más daño va a hacer a efectos de psicología de masas, ¿no? Y a efectos de la impunidad, ¿no? Porque en el sentido de que el machista, el racista, el xenófobo se sienten ahora más impunes, ¿no? Más protegidos, ¿no? Porque entonces, si ya había todo tipo de abuso en el sistema norteamericano, a nivel quizás de grandes instituciones, está aparentemente muy bien diseñado, pero lo que es a nivel del día a día de las instituciones de la calle con las que se topa el ciudadano es espantoso, ¿no? O sea, sobre todo si pertenece a las llamadas minorías étnicas, ¿no? Entonces, claro, allí un pistolero, ¿de acuerdo?, pues se va a sentir en este momento totalmente legitimado para hacer lo que quiera, pues como dijo Donald Trump, le puedo pegar un tiro a alguien en la Quinta Avenida, apoyado, además. efectivamente. No entonces, nada. claro,
todo lo que hemos estado viendo en los últimos años de Obama, pues es probablemente, y lamentablemente espero que no, pero me temo que va a ser así, lo vamos a ver, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, por las concomitancias que decimos con las ideologías del Le Pen, del UKIP y de otros partidos políticos por el mundo, ¿no? Y bueno, y a ver qué pasa con Rusia también, que también es otro tema. Ese tema lo hablaremos después, dentro de un rato y demás. Ahora vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, seguimos enseguida con el tema de derechos sociales y retroceso de libertades civiles. Hasta ahora. Somos la radio generalista online que ha cambiado la forma de hacer radio. Ninguna emisora te da más. Tenemos la parrilla más completa, con la mayor variedad, calidad y cantidad de contenidos de la radio online. Contamos con el mejor equipo, compuesto por más de 80 locutores y técnicos. 50 programas de todas las temáticas: deporte, misterio, sexo, actualidad, cultura, humor, historia o música. Juntos te damos más, para que puedas escuchar todo lo que más te gusta en una emisora. ¿Quieres más? Como novedad, te ofrecemos en exclusiva nuevos contenidos y formatos, únicos en la radio online, como audioseries, horas ininterrumpidas de retransmisiones deportivas en directo, boletines informativos, espacios conducidos por presentadores desde 7 países de varios continentes. Gran variedad de programas en directo desde nuestros estudios, situados en el corazón de Madrid. Retransmitidos para todo el mundo, desde YouTube y las principales redes sociales, con temáticas innovadoras y atrevidas que solo podrás encontrar aquí, en tu emisora, WordPress Radio Ahora. Ahora mucho más que una radio online. Give you
fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches clothes is my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicky Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give 0 fucks and I got 0 chillin' me, kissing me. Cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them notes, cause I've been there all night. I've been there all day. And my heart got to slide. I've been there all night. I've been there all day. Oh baby, got to slide. It's the new style with the fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. I just wanna take you high. Throw your hands up in the sky. Let's set this party alright. Players, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Pop, pop, it's showtime. 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 Guess who's back again? Oh, they don't know. Gone time. Oh, they don't know. Gone time. I bet they know as soon as we walk in. Showed up. I'm wearing Cuban links. Yeah. Designer mix. Yeah. Inglewood's finest shoes. Whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to give the color red the blues. Woo, shit. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second best for the hustlers. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. I cannot preach. I gotta show them how I can't get it in. First, take your sip. Do your dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Now, watch me break it down like, 24 karat, 24 karat magic. What's that sound? 24 karat, 24 karat magic. Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling, just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air.
you got a new friend. But does she love you better than I can? And there's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. Yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, watching you kiss her. Oh, oh, oh. And I'm right over here, but why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all. I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. I just wanna dance all night. And I'm all messed up, I'm so out of line. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles. And I'm in the corner, watching you kiss her. Oh, and I'm right over here, why can't you see me? Oh, and I'm giving it my all. I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. And no, I'm not. And no, I'm not. So far away, but still so near. The lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. Vale. Uno de los argumentos que se utiliza con mayor frecuencia cuando se habla de Trump es que no es tan malo. Yo he escuchado muchísima gente que dice, bueno, Javier, no te preocupes porque al fin y al cabo Trump no va a generar tanto daño a la población americana, al fin y al cabo seguro que no hay tanto retroceso de libertades, incluso, pues mira, comparado con otros presidentes de Estados Unidos no sería tan terrible. Yo creo que muchas veces cuando la gente dice eso no piensa en determinados sectores de la sociedad. No piensa, por ejemplo, en cómo puede afectar a las mujeres que luchan todos los días en las calles por la igualdad. O no piensa a lo mejor cómo puede afectar eso a las personas que vienen de fuera de Estados Unidos pidiendo asilo, pidiendo refugio para construir su vida. Por eso en Unir Piezas seguimos con el fenómeno Trump para estudiar bien el retroceso de derechos sociales y de libertades civiles. Antumi, tú que eres historiador africanista, estoy bastante preocupado con lo que puede pasar con la población negra. Hasta ahora, en la administración Obama, vimos numerosos altercados, vimos muchísimos problemas, vimos incluso golpes raciales, vimos violencia racial, abusos policiales, todo esto con un presidente negro. ¿Qué va a pasar ahora con Trump? ¿Qué va a pasar con la población negra a partir de ahora? Bueno, es una incógnita, porque realmente si lo supiéramos, ¿verdad? Tendríamos la varita mágica, la bola de cristal para saber el futuro, pero bueno, básicamente hay dos tesis, ¿no? Mejorar no va a mejorar la situación, porque eso es totalmente imposible, ¿no? Y a la vista está. Puede ser que la situación se estanque, no haya grandes variaciones en el trato del día a día de las poblaciones en la calle, pero me temo que lo que estábamos comentando antes de la psicología social va a operar. Entonces, como hay muchos sheriff ahí en Estados Unidos, hay mucha persona con armas, hay mucha persona con ganas de desquitarse de sus miedos y sus fantasmas, pues si se le da una cobertura como la que te puede dar un presidente con sus discursos,
que luego sean discursos de verdad, sean lo que llaman populismo, etcétera, etcétera, a la hora de la verdad, eso penetra en la psique de la población del día a día normal que anda por las calles. Fíjate si penetra y hasta es, el punto de hacerle presidente de los Estados claro, Unidos. efectivamente, Fíjate y si es penetra, peligrosísimo, ¿no? es peligrosísimo. Entonces, pues ojalá que me equivoque, pero me temo que vamos a ver tiroteos, vamos a ver asesinatos, vamos a ver cosas, vamos a ver mucho más abusos policiales, por ejemplo, ¿no? Amparados por una parte en la libertad de los estados, ¿no? Porque los estados tienen mucha libertad en Estados Unidos, y por otra parte pues amparados en un discurso paraguas, ¿no? Que puede servir para que ese tipo de personas con ese tipo de rencores y sensaciones y necesidades pues campe a sus anchas y haga mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Raúl, población negra, ¿qué crees que va a pasar? Pues vamos a ver. Lo que dice Antumi creo que va a operar, desde luego, estoy convencido de que va a operar, ¿no? Estoy convencido de que va a operar porque el nivel de impunidad que mucha gente va a sentir, mucha gente se va a sentir legitimado. Es decir, no es que lo diga yo, que soy un tío aberrante, es que lo dice el presidente de los Estados Unidos de América, ¿no? Esto ya operaba cuando el presidente de Estados Unidos de América era negro y decía y hablaba en pos de la igualdad racial. Pues imagínate si la máxima figura de máxima autoridad del país, que eso no deja de serlo independientemente de luego la capacidad que tenga de sacar leyes o no, pero ese efecto que tiene, ese poder mediático y ese poder de símbolo para Estados Unidos que tiene, pues es que es tu propio presidente de los Estados Unidos, al que todos hemos votado democráticamente además, el que dice que esta gente tal o cual, ¿no? Eso va a operar, pero creo que van a operar cosas todavía peores, ¿no? Donde el hecho de que la población negra tenga la piel negra va a ser una cuestión colateral, es decir, lo que más me preocupa a mí es que las políticas de Donald Trump, las políticas que va a hacer en lo interno, las políticas económicas y el tipo de gobierno que va a tener, va a ser muy duro para las capas más desfavorecidas de la sociedad. Y ahí va a ser muy laico, no va a ser nada racista. Si eres de una clase baja y desfavorecida, te va a ir muy mal, ¿no? Da igual que seas negro, que seas latino, que seas blanco. Ahora bien, la inmensa mayoría de la población de color, o un gran porcentaje de la población de color estadounidense, pertenece a un espectro social muy concreto y muy determinado, que son las clases, digamos, populares y trabajadoras, vamos a decirlo así eufemísticamente. Ergo les va a ir muy mal, pero no porque sea especialmente racista Trump, eso operará en otros ámbitos, ¿no? Sino porque las políticas de Trump van a estar orientadas para quien van a estar orientadas, y desde luego no van a ser las clases populares ni las clases más desfavorecidas. No, desde luego que no. Hay una gran contradicción, ¿no?, que comentamos siempre. Donald Trump es del 1%. Donald Trump es un magnate, es decir, ¿qué se puede esperar? ¿Qué ruptura se puede esperar del poder económico por parte de un magnate del 1% que no es un campesino, que no viene del pueblo? Pero bueno, vamos a comentar otra de las cuestiones que creo que me inquietan mucho de este tema, Antumi, y es la relación que tiene Trump con el Ku Klux Klan. A lo largo de la época de la campaña, no sé, bueno, me imagino que estaréis al tanto, el Ku Klux Klan emitió varios comunicados de apoyo a Donald Trump. Uno de ellos decía que, bueno, que estaban encantados con todas sus políticas, con todas sus propuestas de programa, y que estaban deseando hacer América grande otra vez. Rápidamente el gabinete de Trump, por aquel entonces que apoyaba la candidatura, se intentó apartar de esas publicaciones, pero de alguna manera seguimos viendo que hay una especie de relación estrecha entre grupos de extrema derecha, grupos que históricamente son racistas, con el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Tú crees realmente que el Ku Klux Klan va a volver a tener influencia en la sociedad, va a volver a poder operar como hacía en el siglo XX, o que va a tener un renacimiento de alguna manera? Pues mira, hay algo sintomático, que cuando le preguntaron en la CNN a Donald Trump que qué opinaba de David Duke, que es alguien conocidísimo en Estados Unidos, él dijo que no le conocía, que no sabía nada de él, que le parecía que David Duke le apoye, que le estuviera apoyando, y él, bueno, pues se hizo absolutamente el loco, claro. Con lo cual nos está dando la indicación de que les va a dejar hacer, no sé hasta qué punto les va a apoyar manifiestamente, porque en Estados Unidos, tú en Estados Unidos, yo creo, hasta hoy en día, lamentablemente, te puedes meter con los hispanos, pero si te metes con los afroamericanos a cierto nivel, vas a tener un baño de sangre en las calles. ¿Tú crees que entonces esto también hay que... Claro. ¿Entiendes? A nivel de discurso político me refiero. Entonces, ¿tú crees que Trump a nivel de discurso político no ataca directamente a la población afro por una cuestión electoral, por una cuestión de votos, pero sí que crees que podría tomar medidas y de orden social? Sí. Por tanto, no tomaría medidas legales tampoco por cuestiones de orden social, ¿o sí?
Yo creo que su política va a ser dejar hacer a esos grupos de extrema derecha para no tener que decir, porque no hace falta que él haga nada, ¿no? Es como que el lacayo del rey es más fanático que el mismo rey, ¿no? Todo es así, ¿no? Entonces, él va a dejar hacer a estos grupos y eso va a permitir que crezcan, es lo que decíamos antes de la cobertura, ¿no? Y entroncando un poquito con lo que decíamos antes, cuando hablamos de las posibles consecuencias, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Yo estoy preocupado porque hay un sector de americanos blancos pobres, que son los que le han votado a Trump, que cuando vean que no está cumpliendo, ¿cómo va a dirigir Trump ese descontento? Y yo creo que lo va a dirigir otra vez contra los extranjeros, los musulmanes, etcétera, y en tercera instancia los afroamericanos. Pero yo creo que va a ir en este orden: musulmanes, extranjeros, hispanos y afroamericanos. Porque tú en Estados Unidos hoy en día, a nivel de discurso político, haces una arenga contra la población afroamericana y ya tienes las calles ardiendo al día siguiente. O sea, eso está clarísimo, y es algo que, mira, te voy a decir una cosa, como persona de ascendencia africana, para mí, que es lo que ha hecho que todavía la población afroamericana no esté peor de cómo está, ¿no? Es decir, el hecho de que la población afroamericana es capaz de salir a las calles, aunque sea de manera explosiva, pero es que cuando hay una injusticia pues salen, y eso frenó cuando los Rodney King, ha frenado muchas, de acuerdo, han sucedido, pues es un contrapeso, digamos, ¿no? Normal, lamentablemente que tenga que ser así, ¿no? También hay muchísima población afroamericana que se manifiesta pacíficamente y se les respeta, pero Donald Trump es bien consciente. Lo que no quiere es gente pues quemando comercios, quemando las calles, lo que no quiere, por eso se moderará en el discurso, pero va a dejar Y es hacer. que De todas maneras, perdón, Raúl, de todas maneras hay una cuestión que no ha salido hasta ahora, ¿no? Y es que a veces el problema no solamente es Trump, a veces el problema es toda la gente que está detrás de la administración Trump, toda la gente que ahora mismo va a formar el gabinete ministerial. Claro, veíamos por ejemplo que Donald Trump se desentendía de todo tipo de acusaciones, pero vemos que sí que hay determinados elementos políticos que están dentro de su gabinete que sí que tienen unas ideas que simpatizan directamente con grupos de extrema derecha, que sí que tienen unas ideas que directamente se vinculan al racismo. Es decir, a lo mejor el problema ya no solamente es la figura individual de un presidente, sino de toda la gente que puede estar detrás. Te dejo la palabra, Raúl, que te cuentes. Es que nada, si es que eso bien notorio, es intentar tapar el dedo con el sol, ¿no? Es decir, independientemente de que Trump pronuncie o no pronuncie de su boca de según qué palabras, creo que nadie que tenga más de 5 años de edad, con perdón para las personas de menos de 5 años, que a lo mejor no está viendo alguna, que son más nunca se sabe, nunca se sabe. La más mínima duda de si Donald Trump es racista o es xenófobo o no lo es obvio, notorio y evidente, ¿no? Y desde luego tampoco lo ha negado él, por supuesto que no, más allá de 4 cositas polite. Repaso rápido las cosas que habéis estado diciendo, ¿no? La relación que tiene con el Ku Klux Klan. Pues ninguna. Yo creo que él no tiene ninguna relación con el Ku Klux Klan, ni falta que le hace tenerlo. Es decir, el Ku Klux Klan, evidentemente, como tiene más de 5 años, pero el Ku Klux Klan con él, no él con el Ku Klux Klan, pero el Ku Klux Klan con él. Eso es, sí, tiene una relación de que le adoran, de que es su candidato, por supuesto que es su candidato, ¿no? Si él va a tomar medidas o no va a tomar medidas, si hay un incremento de... Bueno, pues es que volvemos a lo que hablábamos de la arquitectura. Es que el presidente de Estados Unidos no toma ni deja de tomar medidas con esas cosas. Es decir, esas cosas no son competencia del presidente de los Estados Unidos, porque recordemos que allí cada uno de los estados son estados independientes, como puede ser un país aquí. Son libremente asociados y hay una ley federal que, bueno, es decir, no es su trabajo normal hacer nada de eso. Otra cosa es que, como hubiera hecho cualquier presidente decente si esto sucediera, como hubiera hecho Obama, desde tu posición de liderazgo moral y político de la nación, impulses y presiones para que el Congreso, el Senado, etcétera, etcétera, pongan coto a cosas que estén sucediendo. Y eso desde luego que no lo va a hacer. Pero volvemos a también otra vez a lo de antes, es que el mayor peligro que tiene es la psicología social, como ha dicho Antonio. Es decir, y no se pueden poner puertas arriba. Si yo fuera del Ku Klux Klan, si yo odiara a los negros por encima de cualquier cosa, yo pensara que son la causa de absolutamente todos mis problemas y pensara esto a pesar de haber tenido un presidente negro, a pesar de que es poco polite, a pesar de que hay mucha hegemonía o se intenta construir mucha hegemonía cultural a través del cine, de la televisión, de las raíces del pueblo negro que vinieron de África, de las reparaciones, si a pesar de eso todavía es esto, si ahora tengo de presidente a Donald Trump siendo como es y diciendo lo que es, ¿qué no voy a hacer? ¿O cómo no me voy a sentir infinitamente más legitimizado? Y esto, si sucediera, se podría intentar paliar con unas políticas muy fuertes y muy decididas y con un gran liderazgo político desde el líder de la nación.
y no quiere decir que se pueda conseguir, quiere decir que se podría intentar. Bueno, pues que en este caso ni lo va a intentar, desde luego, no tengo ninguna duda. Mira, hay gente, bueno, rápidamente lo puedo decir, ¿no? Hay una génesis del Ku Klux Klan, ¿no? El Ku Klux Klan tiene dos fases. Tiene una primera fase que es de la posterior a la Guerra Civil Norteamericana, y luego hubo una prohibición, una desaparición. Entroncada alrededor del Partido Demócrata, por cierto. Hubo como una desaparición, y luego el Ku Klux Klan se vuelve a fundar con la en película, 1915, El nacimiento de una nación, de Nacimiento de Griffith. una nación, sí. ¿Y qué pasa? Mira, ese presidente Woodrow Wilson, el que en un discurso, en un momento determinado, se le escapa de que, bueno, esos caballeros del Ku Klux Klan como apoyándoles, eso hizo crecer al Ku Klux Klan tremendamente. Podría pasar lo mismo con Trump. El discurso del presidente, efectivamente. Entonces, Podría. si no hay un presidente, unos poderes públicos que se le enfrenten, ya crece por sí mismo. No hace falta ni apoyarle, ya crece. Eso es, volvemos, por eso lo decíamos antes, de que el gran peligro que tiene, y lo tiene, ya lo creo, no es necesariamente una ley concreta que haga o que deje de hacer, sino lo que simboliza y lo que representa, y todo lo que a su alrededor y alrededor se figura puede ir creciendo. No te digo ya las patrullas fronterizas del Río Grande, de los famosos voluntarios, ¿no? Que si ya normalmente cuesta quitarles esa mentalidad de sheriff y de frontera de la que hablaba antes Antuni, y que no se líen a tiro directamente con la pobre gente que está intentando cruzar el Río Grande, con calibres pequeños, eso sí lo hacen, que tampoco lo voy a matar, ¿sabes? Pero para que no, bueno, pues ¿qué no harán ahora, no? ¿Qué no harán ahora? Claro. Otra de las cuestiones, ¿no?, que se habla mucho sobre el tema Trump es la promesa electoral que repitió durante mucho tiempo de hacer un muro con la frontera de México. ¿Vosotros creéis que realmente es posible la construcción de un muro financiado por el gobierno mexicano? Me da igual que sea posible o no. Primero... Lo que es inútil. Primero Raúl, luego Antumi, y cerramos ya esta parte. A mí me da igual si es posible o no, posible, todo es posible en la vida, ¿no? Pero lo que desde luego va a hacer es inútil, ¿no? Sí, además el muro existe ya muchísimo control de frontera, existe gente que ya lo está pasando mal para poder cruzar el país. Pues claro, pero esto es algo como lo que nos pasa en España con la valla de Ceuta, Melilla y con las exactamente. Si por ahí entra, ¿cuánto? Un 2, un 3, un 4% de la inmigración ilegal que entra en Europa. O sea, el resto entran por vías, por puertos, por aeropuertos, por carreteras, por vías mucho más normales. Es decir, y yo este aspecto concreto, en el caso estadounidense, no lo conozco con exactitud, ¿no? No sé qué tanto por ciento de los inmigrantes ilegales que entran a Estados Unidos lo hacen concretamente atravesando justo el Río Grande, ¿no? Pero vamos, me juego muchísimo dinero o lo que haga falta a que no será más de un 5, un 6, un 7%. Pero mira, es que hay algo más. Basta que tú pongas un muro para que la gente venga. Es que esto hay que saberlo. Históricamente es así. Cuando se terminó el muro de Adriano, empezó la entrada de los bárbaros, ¿no? Lo que te quiero decir es que lo inteligente, obviamente, es en una olla express tú no puedes tapar la espita por donde sale el vapor, ¿no? Entonces tú tienes una frontera con unas desigualdades enormes, como la que tenemos entre Marruecos y España, ¿no? Y tú vas a poner un tapón ahí, entonces lo que vas a hacer es reventar, ¿no? Tú tienes que dejar que haya un movimiento, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que digo que muchas veces cuando la gente me habla del muro de México, yo digo, bueno, y las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, ¿qué pasa, no? Sí, exactamente. Porque, exactamente. Lo de Trump a mí me indigna mucho, y cuidado, que considero que es posible hacerlo, yo, al contrario de lo que dice mucha gente que no es posible, no, es factible, se puede hacer, porque se han hecho cosas más mastodónticas y en épocas más remotas, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con lo nuestro? ¿Y lo nuestro qué? Nosotros tenemos aquí gente también que se mueve la frontera. Eso está ahí. Pero es que además se da una doble cuestión en este tema, que es que mucha gente de México quiere ir a Estados Unidos, pues que también muchísima gente de Estados Unidos necesita, y la economía estadounidense necesita que mucha gente de México pase. Es decir, y en el hipotético caso de que logre hacer un muro, ¿no? Y de que además logre facturárselo a México, ¿no? Que la gente decía, bueno, ¿cómo se lo vas a facturar? Se lo vas a facturar y te va a decir que no. Te decía, bueno, pues los envíos de dinero, que los migrantes mexicanos hagan a su país, los embargo, pero da igual, pongamos que lo hace, ¿no? Pues ¿qué va a traer eso? Pues más mafias, más delincuencia, más economía sumergida, que las personas que pasan la frontera lo logren menos, lo logran en peores condiciones, muchos más sean presos de la mafia, pero no le va a poner puertas al campo. Porque es que además la economía estadounidense necesita, tal y como está estructurada ahora mismo, y no tiene pinta de que Trump tenga intención de cambiarla en ese aspecto, necesita de la mano de obra inmigrante que viene. Te voy a poner un ejemplo rápido con España. Estos quieren que los otros entren. Bueno. Antes de que se pusieran las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, se hicieran las vallas con las sirgas y todo esto, no había eso que llamaban los grandes asaltos masivos. No había esto. No había esto de 400 personas intentando pasar. Ahora tú pones un muro a lo largo de toda la frontera estadounidense con México. Te vas a encontrar grandes masas de población tirando el muro.
Seguramente. Va a ser algo bastante caótico y Esperemos. cómo se le va a parar, ¿no? Esperemos. De todas maneras, es curioso porque aquí se comentan muchas cosas, ¿no? Es evidente que el muro va a perjudicar solamente a la población más humilde, es decir, la población que realmente necesite buscar un nuevo hogar en Estados Unidos o que de alguna manera tenga que desplazarse. Sin embargo, entiendo que entonces el muro no va a servir para nada útil en el sentido de que, por ejemplo, frenaría el narcotráfico. Un muro con México. O los narcotraficantes Pues seguirían no. pasando igual o podrían seguir pasando Es que sin el ningún tipo de narcotráfico- problema. Yo Para mí tiendo es a un pensar problema que no, inventado. desde luego, ¿no? Es mi opinión, pero bueno. que no, Ah. no vamos a... Me has dejado sorprendido con la pregunta y tal, Ah. pero te voy a dar una respuesta. No, en absoluto. En absoluto, ¿no? Es decir, si las mafias que operan en la frontera para pasar personas, pueden pasar personas, que son un material moderadamente más sensible que una mercancía, etcétera, etcétera, y moviendo unas cantidades de dinero muy grandes, pero infinitamente menores que las que se mueven en torno al negocio de la droga, ¿cómo no van a poder pasar? No, vamos... Mira, es- la única forma Me has dejado sorprendidísimo, ¿eh? Porque... La única forma histórica de frenar o reducir los efectos de cuestiones como narcotráfico, etcétera, es la legalización. Sí. Eso está demostradísimo. Y ahí, bueno, tenemos la historia en Estados Unidos de la ley seca. O sea, tú ponle precisamente barreras a este tipo de cuestiones y es cuando te encuentras con el gran problema, ¿no? Entonces, el narcotráfico para mí es un problema totalmente inventado. Este es un problema creado que moviliza policía, moviliza recursos. Un poco lo que te con sus comentaba de los propios años lobbies 80. efectivamente. creados, pero no Efectivamente. legalmente declarados, pero tienen sus propios lobbies, tanto en parte de la policía corrupta, que la hay alguna que no muchísima es, pero gente otra que lo hay. viviendo eso. Hay muchísima gente que vive del negocio de la droga y negocio que es tan fácil terminar con él como hacer un par de leyes. Sí, sí. ¿no? Sí, no, totalmente. Está Pero- claro que está influido por muchos gobiernos y que es una cuestión que de verdad que tendremos que tratar en algún programa aparte y todo, porque además es un tema apasionante, al tiempo que, Oye, que pero triste. no me iré sin decir una cosa, y es que hay que saber que las drogas actuales, el crack, las peores que hay hoy en día, esas se introdujeron en los años 80 para acabar con la movilización política de las comunidades ¿Tú crees que afroamericanas. fue, ¿tú crees que fue una Está cuestión clarísimo, de- eso está de cohesión desclasificado, social? eso está desclasificado. Tiene dirigida. Se Sí, sabe sí. que ese tipo de droga, porque claro, lo que se movía era marihuana, era otro tipo de cuestiones Sí, que no, claro, no claro, tenían igual nada que las ver. guerras del opio, ¿no? No, Y muchos episodios ahí que pasaron está. durante la época Entonces, neocolonial. Las drogas a veces A Estados interesan. Unidos le sí. conviene una población despolitizada y como pasó también en el País Vasco, en España, Eso es. en su Y momento, que voy a fue una añadir copia. algo más a lo que está diciendo, que tiene que ver con la comunidad negra. No solamente se hizo para desmovilizarla, sino además luego también para criminalizarla, ¿no? Efectivamente, claro. Y eso se ve muy bien en una cosa que funciona en Estados Unidos, que se llama las condenas mínimas obligatorias, ¿no? Las condenas mínimas obligatorias, es decir, hay ciertos delitos en Estados Unidos. Un juez allí tiene mucha potestad para dictar la sentencia prácticamente que le dé, entre comillas, la gana. Bueno, hay jurisprudencia por ese momento, pero luego la condena concreta que le aplica, bueno, pues está relativamente poco limitada y no está tasado todo, no, estos son 10 años, estos son 15, tiene mucho que ver con la decisión del juez, salvo en una cosa que se llama las condenas mínimas obligatorias, es decir, hay ciertos tipos de delito que se establece que independientemente de lo que diga el juez, como mínimo la condena tiene que ser tal. Claro, dice, bueno, pues no suena mal así a priori, ¿no? No tiene por qué ser malo esto, ni tiene por qué criminalizar a uno más que otro, y tal. Claro, uno ve, por ejemplo, cuál es la condena mínima obligatoria para la cocaína, que es una droga blanca, de blancos principalmente, Sí. y ve la que hay para el crack u otro tipo de cuestiones y dices, ¿cómo es posible que a ti te pillan con 1 kilo de cocaína y vas 2 años a la cárcel, que en realidad 2 años, como no llegas al umbral de tal, te quedas medio, te lo quitan tal, y si te pillan con 1 kilo de crack, vas 48 años a la cárcel? Claro. Que fíjate Mínimo, que- y además da igual lo que diga el claro, juez, o los Fíjate que atenuantes que haya. eso Exactamente configura igual. en lo que llaman slavery by another name, ¿no? Eso es, que la es esclavitud la con otro esclavitud nombre. de las prisiones. Sí. Centenares de miles de personas trabajando en las prisiones, la mayoría afroamericanos, como en los tiempos de la esclavitud, Ah. y trabajando por nada, prácticamente por nada, y redimiendo condena. Y entonces, claro, obviamente, pues esas condenas se ceban en ese sector de la población que se quiere tener esclavizado Sí, dentro de las que prisiones. conviene tenerlo ahí. Sí, al fin y al cabo volvemos a lo de siempre, ¿no? Esto va a ser también una cuestión de clase social y va a ser una cuestión de atacar siempre a los más débiles y a los que económicamente no se van a poder defender de ninguna manera. Que creo que al final es lo que se puede traducir toda la administración Trump, ¿no? El gobierno de Trump realmente va a ser generar mayores desigualdades económicas y la derrota absoluta de la gente humilde. Que es curioso, ¿no? Que les haya engañado de alguna manera con ese discurso tan populista, tan xenófobo y que paradójicamente esto se vaya a traducir en su propia miseria. Pero es que en política no hay espacios vacíos. Los espacios vacíos se ocupan. Es decir, y yo vuelvo a lo que decía antes, Donald Trump les ha dado una explicación a su problema y una solución a su problema. Erróneas, desde Sí, luego, claro, claro. falsas,
pero se las ha dado y nadie Sí, más claro. se las está dando, nadie más se Claro. las está dando. Antes había otros contrapesos, había otras opciones. Pues lo mismo que pasa en Francia, ¿no? Si tú eres un francés, vives en un suburbio de París, la vida te va mal, todo te va mal, pues mira, podías votar antes a los derechosos estos de tal, o podías votar a los socialistas, que eran socialdemócratas de tal, y dices, bueno, pues estos me dan una tal. Una vez hundido el bloque de la socialdemocracia clásica, principalmente que se ha cebado con los partidos socialistas, con el Partido Socialista Francés, con el PSOC, Sí. en parte con el PSOE, aunque aquí, como funcionamos con el sistema de turno, hay otras excentricidades que hacen que lo noten menos. Una vez que desaparece esa alternativa, bueno, la gente necesita una alternativa a su estado de las cosas. Es decir, Claro, claro. ¿quién me la Eso da? es lo que Marine Le Pen comentaba se la da. Claro, Francia. claro. Sí, sí. Hablaremos de Europa ahora, hablaremos también de Le Pen, hablaremos de la xenofobia que se está creciendo, pero después de la pausa que hacemos enseguida. No se vayan, volvemos ahora. Somos la radio generalista online que ha cambiado la forma de hacer radio. Ninguna emisora te da más. Tenemos la parrilla más completa, con la mayor variedad, calidad y cantidad de contenidos de la radio online. Contamos con el mejor equipo, compuesto por más de 80 locutores y técnicos. 50 programas de todas las temáticas: deporte, misterio, sexo, actualidad, cultura, humor, historia o música. Juntos te damos más, para que puedas escuchar todo lo que más te gusta en una emisora. ¿Quieres más? Como novedad, te ofrecemos en exclusiva nuevos contenidos y formatos, únicos en la radio online, como audioseries, horas ininterrumpidas de retransmisiones deportivas en directo, boletines informativos, espacios conducidos por presentadores desde 7 países de varios continentes. Gran variedad de programas en directo desde nuestros estudios, situados en el corazón de Madrid. Retransmitimos para todo el mundo, desde YouTube y las principales redes sociales, con temáticas innovadoras y atrevidas que solo podrás encontrar aquí, en tu emisora, WordPress Radio Ahora. Ahora mucho más que una radio online. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed.
You are the one thing in my way. 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 Nuestro principal objetivo como proyecto audiovisual en Unir Piezas es principalmente ayudar a construir un nuevo proyecto europeo, es decir, ¿qué hacemos con Europa? ¿Cómo planteamos Europa? La Unión Europea es el mayor experimento de las relaciones internacionales que hemos visto jamás, y sin embargo es un experimento del que depende la felicidad de millones y millones de personas. Para ver cómo construimos otra Europa queremos entender bien la política internacional, por eso hablamos de Trump, por eso hablamos de lo que está pasando en el mundo, pero nos interesa mucho ver qué respuesta podríamos ofrecer como ciudadanos europeos, sobre todo qué alternativas podríamos construir en Europa, alternativas que fuesen solventes, alternativas que garantizasen estabilidad económica y alternativas que nos asegurasen que los derechos sociales estarían por encima de la xenofobia, del racismo y del auge de la demagogia que estamos viendo en muchísimos países. Sabemos que Trump, una de las claves principales de su victoria es el apoyo que tuvo de Rusia. Trump y Putin son muy amigos, han tenido siempre una relación estrecha desde que Trump se ha presentado como candidato presidencial de Estados Unidos y bueno, sabéis que una de las cosas que más se dice en el Partido Demócrata es que Putin influyó determinadamente y determinantemente en los resultados de las elecciones presidenciales americanas. Es la primera vez desde la Guerra Fría, yo creo que es incluso la primera vez desde que finaliza la Segunda Guerra Mundial, en la que un presidente americano y un presidente ruso tienen una buena relación. Es decir, lo que comentábamos antes, el mundo deja de ser dos bloques definitivamente, hay un solo bloque. ¿Y qué va a pasar entonces ahora, antes de entrar ya de lleno en Europa? Brevemente, con conflictos que estamos viendo en Oriente Próximo, con conflictos que estamos viendo en otros países, es decir, cómo van a cambiar la órbita de influencia de países que hasta ahora tenían Estados Unidos y Rusia con el nuevo eje Washington-Moscú. Pues es fascinante esa pregunta. Yo he estado en algún que otro programa de televisión hablando precisamente de este tema, porque Trump, tanto en lo económico como en lo político como en lo militar, aparentemente está dando claras muestras, lo ha declarado él, de tender a un enorme aislacionismo, es decir, ¿no? Allá se la componga el resto del mundo. Políticas protectoras, lo económico. Él ha dado varios toques de atención ya serios con el tema de la OTAN, acerca del presupuesto de la OTAN, ha amagado incluso con retirar a Estados Unidos de la OTAN, que es lo mismo que desmembrar la OTAN, ¿no? Porque Estados Unidos sin OTAN no es prácticamente nada, ¿no? Pidiendo más aportación económica al resto de socios, etcétera, etcétera. Entonces, en Oriente Medio en concreto que preguntabas, pues hay un punto importante, que es que desde luego cualquier posible contrapeso que una administración estadounidense, como hizo la administración Obama, pueda hacer sobre Israel, desde luego con Trump va a desaparecer, ¿no? Él no tiene ninguna intención de enemistarse con el lobby judío en Estados Unidos, y es que además no tiene ningún motivo para ello, ¿no? Porque al igual que Obama, pues ha intentado, dentro de las limitadas posibilidades que tiene un presidente estadounidense, mediar a la medida que ha podido y ha ejercido un poco de contrapeso, algo de Israel, como otros presidentes a lo largo de la historia estadounidense lo han hecho. Desde luego Trump no tiene la más mínima intención de hacerlo, ¿no? Y es que es muy curioso, ¿no? Es política ficción y es especular, pero a lo mejor con una administración Trump pues no hubiéramos vivido ni la guerra de Irak, ni la guerra de Afganistán, ni la guerra de Siria, o no en este formato, con estos actores, y a lo mejor el genocidio del pueblo palestino se hubiera consumado ya por completo. Sí, es un debate curioso, ¿no? Por ejemplo, el caso de Siria. Está claro que Trump y Putin apoyan el régimen de Bashar al-Assad, hubieran apoyado en su momento a Saddam Hussein, efectivamente, a Gaddafi, etcétera. Pero claro, realmente una dictadura puede justificarse también de alguna manera, aunque sea una dictadura local. Y esto es un tema que sé que tú, Antumi, también has trabajado mucho, sé que es un tema polémico, no quiero entrar en él, ¿no? Pero todo el mundo tiene derecho a vivir en una democracia.
y una guerra es tan injustificable como una dictadura. Pero eso no es problema de Trump. Trump está No, para lo que claro, está, no, para no, que exactamente, está, exactamente. la componga al mundo. Exactamente. La cuestión yo creo que es que Trump ahí ha pecado de ingenuo o de no tener experiencia en política internacional y no sabe que precisamente los conflictos externos de Estados Unidos son muy beneficiosos para Estados Unidos. Por ejemplo, es un poco como la política de frontera que tenía Roma, haciendo las guerras en Germania, por ejemplo. Hace las guerras en Germania para que los germanos no le invadan. Claro. Para que no tenga el problema luego dentro. Entonces, estas guerras, este desvío de los focos calientes a Oriente Medio, a otras zonas, a Estados Unidos le viene bien para tener un cordón de seguridad y para expandirse ellos económicamente. Entonces, cuando se lo expliquen bien, cuando se sienten con los asesores de seguridad, se lo expliquen bien, pues esa es precisamente la razón por la cual Obama no ha salido de esos conflictos. Una vez que metieron el pie ahí dentro, no pueden salir así, porque de las 50 bombas diarias que están cayendo por el mundo, 25 caerían en la frontera de Estados Unidos. Entonces ellos necesitan esos focos calientes. Es una política desde los años 20 propia de Estados Unidos, tener focos calientes en lugares determinados para tener a la gente distraída. Claro. Pero pasemos a Europa. Sabemos que, por tanto, este eje de Estados Unidos-Rusia va a afectar determinantemente a la Unión Europea, va a afectar determinantemente a Europa. Hasta ahora la Unión Europea, yo insisto en que es el mejor ejemplo de que el neoliberalismo ha fracasado, porque es un proyecto político que está en descomposición. Hemos padecido el Brexit, hemos padecido el referéndum de Italia, ¿no?, que también es un signo bastante grave de la situación general que está pasando Europa. Y ahora nos encontramos con que Estados Unidos y Rusia seguramente utilicen toda su influencia para que el proyecto europeo se desvanezca. Yo particularmente no quiero que Europa se desvanezca, porque creo que cualquier tipo de unidad, siempre que se haga desde la unidad de lo público, de lo democrático, de los derechos humanos, siempre es bienvenida. Ojalá no hubiera fronteras en el mundo. Pero creo que el proyecto europeo ahora mismo está en una situación crítica, porque el neoliberalismo no va a poder responder. Ni falta que hace, ¿no?, porque es una ideología que, bueno, que en fin. Pero no va a poder responder porque está viejo, porque está derrotado. Lo único que pueden hacer es una especie de consigna, ¿no?, como han hecho en España, diciendo o yo o el caos, y curiosamente desde un caos que ellos mismos han causado, ¿no? Por tanto, yo quiero saber qué pensáis vosotros, qué respuesta podemos dar como europeos para intentar frenar la xenofobia, para desplazar el neoliberalismo, pero construir una Europa más justa, más solidaria, unida, porque yo creo que esté unida en lo público y en lo democrático, pero sin estas amenazas que podemos ver hoy en día en Francia o en Holanda. ¿Qué respuesta se podría dar? Raúl. Pues la propia pregunta va la respuesta. Es decir, es indispensable que se democraticen las instituciones. Hay que llenar ese vacío. Es decir, tenemos por un lado las políticas liberales y por otro lado no tenemos nada realmente. Antaño había algo, pero ese algo desapareció, ¿no? Tenemos las políticas liberales y no tenemos absolutamente nada que le oponga, ¿no?, salvo el populismo de extrema derecha, etcétera, etcétera. Y yo insisto en que el liberalismo, yo no comparto tu optimismo en el sentido de que sea una ideología fracasada. Es más, yo creo que es la ideología que ahora mismo campa a sus anchas por Europa, ¿no? Pero no sin problemas, evidentemente, y no sin resistencias. Y esas resistencias son las resistencias que están siendo aprovechadas por los Le Pen, por los Trump de turno, porque la economía liberal está funcionando muy bien para quienes está funcionando y tiene, bueno, pues el efecto secundario que a ellos no les importa nada, que es que las clases bajas y las clases medias cada día viven peor, y tú como parte de una clase baja, una clase media, una clase popular, ves que cada día está peor, cada día está peor, cada día está peor, y que se sigue ahondando en las mismas políticas. En el caso de España, las mismas políticas de recortes de Rajoy, de privatización, de ir eliminando lo público, etcétera, etcétera. Y dices, por favor, algo que se oponga a esto. Necesito algo que se oponga a esto. Y lo que antaño se oponía, que era la socialdemocracia, no los partidos que se tildan de socialdemócratas, sino lo que era realmente la socialdemocracia, un estado del bienestar social y de derecho, luego los habría un poquito mejores y otros peores. Eso ha desaparecido, eso ya no existe, eso ya nadie lo articula, o nadie lo articula realmente. Es decir, los partidos que tienen la etiqueta de socialdemócratas, como puedan ser los partidos socialistas, pues el Partido Socialista español aquí, el francés, realmente no hacen políticas socialdemócratas, con lo cual no hay nada al otro lado. Y el primero que ha llegado, los primeros que llegan y enarbolar una bandera de una solución errónea son los que se quedan. ¿Qué tenemos que hacer? Es que, claro, esto entronca tanto con el 15M y con el PP, PSOE y PP, lo mismo es, ¿no? Porque preparando el programa, ¿no?, yo hacía un poquito de repaso, ¿no?, de algunas cuestiones, hablando de la política liberal y de por qué ya el PSOE no es un partido socialdemócrata, y me salía una lista interesante, ¿no? Que decía, porque la ley del suelo y la desregulación de la ley del suelo, desde luego, es del PP, ¿no?
Pero la primera reforma laboral que abrió la puerta a las empresas de trabajo temporal, a la precariedad, etcétera, etcétera, era del PSOE, ¿no? Totalmente, claro. La ley Mordaza es del PP, pero la ley Corcuera era del PSOE, Sí. ¿no? Y el artículo 135 de la Constitución es de los dos conjuntos, desde luego, ¿no? Entonces, no hay nada, no hay ninguna otra alternativa al otro lado. Ahora, desde que existe Podemos, en España en concreto, sí la hay, pero desgraciadamente el resto de países europeos, por cómo era su historia, que no tenían un sistema de turno como el que tenían aquí, pues ha sido otra opción la que ha salido, desgraciadamente, ¿no? Si continuamos andando por la senda del liberalismo y por la senda del individualismo y por la senda de lo privado, no hay forma de ponerle freno a este tipo de fenómenos, e irán a más, e irán a peor, sobre todo porque dentro de no mucho se verá que eso no ha dado respuesta. Es decir, si eso diera respuesta a esas demandas de las clases populares y lograra dar respuesta, bueno, pues tendríamos otros problemas, pero es que no va a dar respuesta tampoco. Claro. Es decir, hay que articular por fuerza, y no porque tengamos nobles y buenos sentimientos, que por supuesto los tenemos, Sí, claro, los tenemos, ¿no? Pero sino por la cuenta que nos trae, hay que articular una Europa social, democrática, y que no legisle de espaldas a la gente, sino pensando en la gente, porque al final es la gente quien está elevando a estos engendros. En ello trabajaremos. Santumi. Yo que soy libertario de izquierdas, probablemente la Unión Europea así como está construida a mí no me gusta nada, no me gusta nada de nada. Sobre todo no me gusta, por ejemplo, el sistema de bancos centrales independientes, el Banco Europeo, que es una institución fuera del poder popular. La población no tiene ningún poder de decisión sobre el Banco Central Europeo, de ninguna clase. Es más, ni siquiera algunos estados tienen ninguna cuota de poder sobre el Banco Central Europeo, ¿no? De ahí que la economía preferencie a aquellos países que sí tienen poder de decisión. Por ejemplo, si a Alemania le conviene devaluar, se devaluará a la conveniencia de Alemania. No se va a devaluar a la conveniencia de Italia o de España, que tienen unas economías diferentes a la alemana, ¿no? Pero bueno, al margen de la economía, yo creo que de la vieja izquierda habría que recuperar el internacionalismo. Yo creo que es la única salvación para todos los problemas de xenofobia, racismo, cierre de fronteras, etcétera. En el momento que los trabajadores de aquí entiendan que tienen los mismos intereses que los trabajadores chinos, trabajadores africanos, trabajadores rusos, trabajadores de cualquier sitio, y en el momento que entiendan que beneficiando a esos trabajadores se benefician todos los trabajadores del mundo y se equilibra la situación frente al poder omnímodo de las grandes corporaciones, entonces ahí es cuando cambia el sistema. Porque ahora mismo tú tienes, por ejemplo, una situación en la que las transnacionales se van a cualquier país a explotar a la población donde quieran. O sea, pero si tú has concienciado a la población marroquí, o has concienciado a la población brasileña, o a la población de Congo de sus derechos, esas transnacionales no se van a ir ahí en igualdad de condiciones. Claro. Van a decir, pues mira, me conviene a lo mejor más quedarme aquí, o no moverme, o los derechos son iguales en China que en España. Es lo que no entiende la gente. La gente ha creado como un antagonismo respecto a, no, los refugiados, que son muchos, van a venir aquí, nos van a quitar el trabajo, etcétera. No, espérate un momento. Ayuda a gestionar los derechos de toda la clase trabajadora internacional. Y verás cómo ese tipo de fenómenos cambian completamente. Sí, es cierto, por eso es muy importante que no se construyan más muros, ¿no? Sino que se empiecen a destruir y que se empiece a crear una conciencia cultural unitaria. Sin embargo, volviendo al tema de Europa, nos encontramos con un problema muy interesante, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que hemos comentado hasta ahora, estoy completamente de acuerdo en que hay que plantear nuevas políticas en Europa, que eso es lo que tenemos que hacer, empezar a entender que el proyecto europeo es importante, empezar a entender que los derechos humanos tienen que ser la ley fundamental que regule las legislaciones europeas y no dejar simplemente que Europa sea una especie de experimento financiero con una moneda sin regular y que yo me atrevería a decir que no es ni siquiera una unión económica, sino solamente una unión monetaria. Efectivamente, Pero yo no lo hubiera dicho mejor. Pero nos encontramos con que tampoco es democrática. Es decir, ahora mismo estamos teorizando, ahora mismo estamos hablando, pero si yo os digo, ¿cómo cambiamos Europa? ¿A partir de partidos políticos que consigan gobiernos y lleven propuestas al Consejo Europeo? ¿A partir de una revolución social en todos los diferentes países? Bueno, ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cuál es el método concreto? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? Pues no hay un método concreto, ¿no? Porque en política y en la vida pues nunca hay soluciones sencillas, fáciles ni barritas mágicas, ¿no? Pero sí hay muchas cosas. Una de ellas, desde luego, es intentar concienciar a todo el entorno que nos rodea
de que los problemas de la persona que vive más allá también son tus problemas, ¿no? Es cierto que queda extraño, raro y quizá arcaico, ¿no?, hablar de internacionalismo obrero, ¿no?, porque retrotrae inmediatamente a otras cosas que ya están superadas. El concepto, pero es así, más allá de la forma en la que se diga, el concepto es importantísimo, pero es clave, pero no es, evidentemente no es condición necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Yo he hecho mucho también de menos, y creo que es algo que es posible que en los próximos años veamos, aquellos movimientos que hubo en su día, un bloque como aquel que hubo de los países no alineados, que recordaréis, ¿no? Recordaréis de haberlos vivido, de haberlos estudiado, ¿no? Es decir, si continúan esta política de bloques tal y como se está configurando ahora mismo, que todo va a configurarse en democracia, o sea, en estados liberales, o en populismos de extrema derecha, ¿no?, como estamos hablando, porque no se ve ninguna otra opción. Hablo del mundo occidental, porque luego si empezamos esto es otra historia, digamos, ¿no?, ya para toda la tarde, sí. Es decir, debería y creo que probablemente lo acabemos viendo con los años, dentro de muchos años, haber un tercer bloque de países no alineados, ¿no?, que defiendan, porque es que si no lo veremos ninguno, ¿no?, porque esto explotará por todos los lados. Un bloque en el que yo espero que esté, y con un papel importante, España, de hecho, ¿no? Porque mira que las experiencias, por ejemplo, que está viviendo España, que ha vivido a raíz de esta crisis, son las que ya vivió Latinoamérica en su momento y las que ya ha vivido África. O sea, la gente no está emigrando de África porque África es eternamente irresoluble en sus problemas, no. Hubo un momento en el que hubo una cierta bonanza económica en los años 60 en África, pero vino el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y empezaron a decir que no, que recortes, que no inversión en educación, que la deuda africana, que esto, que lo otro, y eso hizo que muchísima gente tuviese que emigrar. Y muchos de los que han emigrado son hijos de funcionarios, que eran funcionarios en sus países, y con un nivel de vida relativamente bueno, porque te voy a decir una cosa, generalmente la masa de las personas que emigran son las de clase media. La gente que está tan mal, es que solo pueden ir al país de al lado, no tienen recursos, porque hay que hacer un desembolso económico importante, ¿no? Entonces hay que saber que son las clases medias básicamente de estos conjuntos geopolíticos como África y Latinoamérica las que tuvieron que emigrar en los 90, ¿no? Y esa experiencia que ya se ha vivido en estos países, enfrentándose al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y viendo que eso no funciona, qué bueno que sería que la población europea pudiese comprenderla y pudiese empatizar en este sentido, ¿no? Sí, además lo que comentas de Latinoamérica, ¿no?, es ahora mismo un momento, creo que crítico para Latinoamérica, ¿no?, porque con la relación que van a tener con Estados Unidos, ahora mismo también es cuando más necesitan una cooperación con España y una estrategia de cooperación política con España, ¿no? Se puede hacer como Europa, se puede hacer como España, pero sí que es verdad que hay que derribar muros, y sí que es verdad, y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que comentas. Fíjate, te voy a hacer un comentario, un matiz que no es un matiz, que es una enmienda a la totalidad sobre esa frase, porque yo la usaba de vez en cuando, ¿no? Y tuve ocasión un día de debatir con un señor, con un chileno, ¿no?, que luego a raíz de ese debate él me llevó a otras tertulias con otra gente que estuvimos pudiendo hablar. Decías, bueno, pues Latinoamérica necesita que España, has comentado, no, España necesita que Latinoamérica. Bueno, que no es lo mismo, es que hay puede ser una relación de cooperación. cooperación. Hay una visión de metrópolis. Todavía de metrópolis. Pero yo hablo de cooperación, hablo de cooperación. Cooperación implica las dos partes. No una relación de paternalismo, ni una relación de favor económico. Evidentemente que España necesita Latinoamérica y Europa también. Por supuesto que necesitamos cooperación, necesitamos pero en este caso concreto, en este momento concreto de la historia de nuestro país, necesitamos más que cooperación, porque ya cooperar es ponernos como iguales, ¿no? Es decir, bueno, como somos más o menos iguales, cooperamos, y no estamos iguales ahora mismo, ni mucho menos. Es que yo, por ejemplo, como panafricanista, te digo que una gran parte de los problemas de África es su falta de conciencia del poder que tiene. Efectivamente. Sí, África cierra el grifo y se hunde Europa al día siguiente. Pero Latinoamérica ya ha dado un par de pasos, sí, está claro, porque además tiene un recorrido de independencia. Hay evidentemente problemas estructurales muy profundos, que los hay evidentemente problemas de desigualdad, hay muchísimos problemas en Latinoamérica. Bueno, estamos hablando de un continente, ¿no? Como a ver qué continente está exento de problemas, ¿no? Pero este problema de esta inferioridad o esa falta de conciencia de tu papel en el mundo, de tu poder en el mundo, Latinoamérica ya lo ha superado, ¿no? Es decir, ya Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos, tiene sus problemas y a lo mejor no puede evitar según qué influencias, pero que no pueda evitarlas no quiere decir que ya no sean conscientes de que ese no es su papel en este mundo, ¿no? Bueno, en el caso de África falta amalgamar todavía de los intereses comunes. Y además creo que el caso de África también es una realidad mucho más plural que la latinoamericana, ¿no? Una unión, creo que en el año 2011 hubo un intento de unión panafricana, en 2011
2011 o 2009, no me acuerdo exactamente. Sí. Fracasó, ¿no? Evidentemente, Bueno, porque había- también la realidad es mucho más plural y también hay muchísimas más interferencias por parte de países extranjeros. Claro, es que hace menos de las independencias, no es como Latinoamérica, hace Sí, un claro, tiempo, ¿no? bastante Hace reciente. menos, las sociedades africanas han sido muy desestructuradas, realmente las fronteras son totalmente todas artificiales, etcétera, una serie de cuestiones, ¿no? Y obviamente Francia, por ejemplo, particularmente Francia, ha tenido una política muy intervencionista, con asesinatos de jefes de Estado. esto Sí, se sí, tiene que totalmente. saber. Y la sigue teniendo, Y la sigue teniendo. lo que se llama la France-Afrique, La ¿no? sigue teniendo y tenemos un debate Todo pendiente tipo de sobre eso, manipulaciones. tenemos un debate pendiente sobre Sí, sí. Guinea, sobre lo que ha pasado del juicio Efectivamente, con el sí, hijo de sí. Obiang y demás. Sí. El tema de África, evidentemente África es un mundo, lo debatiremos más adelante. Ahora nos quedamos con Europa, con este concepto de Europa unida que tenemos que defender. Ojalá. Pero permíteme, Javier, disculpa, te interrumpo porque debo de Te permito, decirlo, te permito. porque si no pues fijemos, veamos hasta qué punto es así con África, ¿no? Hmm. Que muchas veces hablamos del neocolonialismo, etcétera, pero todavía se puede hablar del antiguo. Sí. Porque en África todavía existe una colonia jurídica, ¿no? Que tiene mucho que ver con España, que tiene mucho que ver con el Sáhara, ¿no? Tenemos ese vergonzoso título de llevar la chapita de Sí, que de tener una colonia. efectivamente. Tendremos que retomar entonces el debate de África para un programa y sí que nos va a llevar mucho tiempo hablarlo. La verdad es que será todo un placer hablar con vosotros de este tema. Ahora, bueno, ojalá también Europa se dé cuenta de los recursos que tendría como una unidad política que defiende los derechos humanos. Estamos llegando ya al final, estamos llegando ya pues al fin de esta tertulia y me gustaría pediros que para finalizar pues me dijeseis 4 ideas así generales, muy concisas, que resumiesen bien la situación mundial y la situación europea que se va a empezar a generar a partir de ahora con Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Antú, me empiezo por ti. Bueno, pues toda crisis, como dicen los economistas, es una Ideas, cuatro ideas. Es una oportunidad. Quiero decir que obviamente va a crecer la extrema derecha, pero también cuando crece la extrema derecha crece la gente que se le opone, ¿no? Va a crecer la xenofobia, va a crecer el racismo, pero también va a crecer una cierta solidaridad que se va a oponer a eso. Y ojalá eso sirva para tomar carrerilla, para cambiar la situación, ¿no? Es decir, que sí, va a haber un Le Pen que probablemente no sabemos lo que va a pasar en las siguientes elecciones, pero bueno, ya me lo veo venir, y van a pasar muchas cosas de este tipo. Pero también va a haber una población movilizada y concienciada que se va a organizar más y que va a luchar más. Y en esa lucha probablemente en el siguiente ciclo saquemos algo. Raúl. Pues 4 cosas, ¿no? Me has pedido. Pues la primera es que va a haber una inequívoca tendencia al eleccionismo político, militar y comercial de Estados Unidos, ¿no? Y no sabemos qué va a suceder con eso. Esto es una incógnita, ¿no? Porque el mundo está acostumbrado a las extraordinarias injerencias de Estados Unidos. Y no es que no vayan a dejar de producirse, no porque Estados Unidos va a defender sus intereses allá donde tal, pero no van a ser igual, o por lo menos no al principio, ¿no? Como decía tú. Entonces está por ver cómo el mundo reacciona y cómo la geopolítica mundial se reordena si efectivamente esas presiones, esas injerencias absolutamente perennes en los últimos 70 años de la historia de la humanidad dejan de producirse, y eso es algo que hay que seguir, ¿no? Otra idea que en este mundo occidental, insisto, hablamos del mundo occidental, ¿no? Dividido entre esos dos grandes posibles bloques que se pueden configurar, de las políticas liberales y las políticas de Trump, Le Pen, etcétera, o sea, desde luego en España, que es lo que nos toca, y después, como traje al resto de Europa, tenemos que ser capaces de articular otro tipo de políticas de gobierno basadas en la igualdad, en la democracia, en el derecho y en la justicia social, ¿no? Y no solamente hay que hacerlo aquí en España, que es lo que nos compete a nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena, sino que esto luego debe de extenderse a más países y debe de hacerse este bloque que hablábamos de los países no alineados, que en este caso se llamarán de otra forma, ¿no? Y si no se logra acabar con el liberalismo y sustituirlo por un Estado social y de derecho, que no tiene por qué ser como la socialdemocracia clásica, porque los tiempos son otros, ¿no? Los medios de producción son otros, el mundo, la sociedad de la información es otra, pero que se base en los mismos parámetros que estábamos hablando antes. Si no logramos hacerlo, cuando se vea que los populismos de extrema derecha no dan respuesta a las necesidades, pues nos vamos a ver en figurillas y vamos a tener un escenario absolutamente explosivo. Pero como decía Antonio, de todos modos, pero yo estoy seguro que eso no va a suceder, porque espero y confío que esa población movilizada y concienciada vamos a ser capaces de darle la vuelta y lograrlo, y estoy convencido.
Esperemos. He dado dos y quiero dar otra idea, y es que me parece que es imprescindible que acabemos con el sistema hegemónico de los bancos centrales independientes. Sí, y que haya una regulación. Sí. En el que efectivamente están fuera del poder del pueblo completamente. Completamente. Hay muchos organismos en Europa que efectivamente están fuera del poder del pueblo. Esperemos y trabajaremos para construir una Europa, para construir alternativas y para que nunca nos encontremos con una escena marcada por la xenofobia y por el racismo, como ya hemos visto en épocas anteriores. Muchas gracias, Antumi, muchas gracias, Raúl, por haberme acompañado. Muchas gracias a todos por habernos seguido. Nos vemos el lunes que viene a las 5 con más y mejor, porque el futuro está en otra Europa y tenemos que seguir uniendo muchas piezas. Gracias.